Hola, soy Ricardo Macario de appdelante.com y lo primero que quiero hacer hoy es desearles un feliz año. Pues llegó el 2018 y trae una página en blanco, ¿verdad? Así que tenemos nuevas metas, nuevos objetivos, la fuerza que tenemos cuando empieza un nuevo año, así que vamos a aprovecharlo al máximo para continuar desarrollando nuestras habilidades. Pues muchas gracias por haber sido parte de este canal durante el 2017 y pues en el 2018 voy a seguir más fuerte que nunca, ¿verdad? Esparciendo todo el conocimiento que he adquirido sobre el mundo de la programación, y también quiero empezar a cubrir un poco más la parte también del emprendimiento, ¿verdad? El emprendimiento digital, de cómo lanzar productos, todo eso lo vamos a estar cubriendo este año. Entonces nada, pues muchísimas gracias por ser parte de esto y vamos a darle duro en este 2018. Quiero comenzar el año, ¿ok? Expandiendo un poco la serie que venimos desarrollando sobre la sincronía en JavaScript, ¿verdad? Si se recuerdan la última vez, en el último episodio de esta serie, pues estuvimos conversando un poco sobre cómo pasar de un código que utilizaba callbacks, ¿verdad? Donde se formó la pirámide del infierno por la cantidad de callbacks, lo refactorizamos a un código que ahora utiliza promesas y ahora pues es mucho más legible la secuencia de acciones. Sin embargo, el tema que vamos a estar cubriendo hoy es un método que trae el objeto promise y se llama el promise.o, y vamos a estar entrando en detalle en ese método hoy. Antes de ver cómo funciona ese método, tenemos que entender un poco para qué se usa, ¿verdad? Y qué problema soluciona. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a venir para acá y si se recuerdan, pues nosotros tenemos aquí abajo un método que se llama getProfesión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos este método en el cual le pasamos un ID, el ID de una de las profesiones, y el ID pues es 1 o 2, en este caso solo tenemos 2 profesiones, ¿verdad? Y pues este método básicamente lo que hace es que en este objeto va a buscar, ¿verdad? Utilizando ese ID va a encontrar, si le pasamos el número 1, ¿verdad? Va a retornar una promesa y esa promesa luego de 200 milisegundos se va a resolver con la profesión que corresponde a ese ID. Entonces si le pasamos a 1 va a retornar una promesa que se va a solucionar eventualmente con la cadena de caracteres programador. Básicamente esto simula, ¿verdad? Como habíamos dicho, una llamada, puede ser HTTP, ¿verdad? Una llamada al servidor en el cual le estamos diciendo, epa, dame esa profesión. Sin embargo, aquí pues lo estamos simulando y lo estamos haciendo sin la llamada porque no tenemos un servidor, sino que simplemente pues con esperar 200 milisegundos simulamos pues esa espera que haríamos en caso de estar llamando a un servidor en el cual tenemos que esperar la respuesta del servidor. Ahora, supongamos que nos hacen el siguiente requerimiento. Queremos imprimir en la consola, ¿verdad? Todas las profesiones que tenemos guardadas. Y bueno, en este momento vemos que solo tenemos programador y diseñador. Pero queremos imprimir, ¿verdad? Esas dos profesiones. Y pues nosotros tenemos los ID. Nosotros conocemos los ID, ¿verdad? Y queremos imprimir pues la palabra que corresponde a cada profesión. Y lo único que tenemos es este método, ¿verdad? Que se llama el método getProfesión, que ya lo analizamos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Pues voy a venir para acá abajo, ¿verdad? Y voy a borrar esta parte de aquí porque esto lo estábamos utilizando en el último ejercicio. Sin embargo, hoy no lo vamos a necesitar. Entonces, yo sé que si yo llamo el método getProfesión, ¿verdad? Si yo llamo este método que tenemos aquí arriba, si yo llamo el método getProfesión, ¿verdad? Y le paso el número 1, sé que esto me retorna una promesa, por lo cual puedo llamar al método then y le paso una función en línea, ¿verdad? Que recibe pues esta profesión y vamos a imprimir en la consola la profesión. Si nosotros ejecutamos este código, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre. Pues en la consola recibimos programador. Perfecto. Ya imprimimos el primero. Ahora, ¿cómo hacemos para imprimir el segundo? Ok, entonces en este caso, pues tendríamos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Una vez que, pues, llamamos a la profesión 1, ¿verdad? La imprimimos. Ahorita también queremos imprimir la profesión 2. ¿Cómo hacemos esto? Pues, entonces tendríamos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Agarramos el método then, y vamos a llamar en este caso de nuevo tenemos que llamar a getProfesión, ¿verdad? Pero en este caso, pues tenemos que pasar el número 2 porque nos falta, pues, extraer la profesión que tiene el ID 2, ¿cierto? Y luego la vamos a imprimir de la misma manera que estamos imprimiendo la que tenemos arriba. ¿Ok? Entonces fíjate lo que va a pasar aquí. Pues lo limpiamos, le damos run. Y ahora tenemos programador y luego diseñador. Entonces fíjate lo que hicimos. Pues llamamos pues por getProfesión con el ID 1. Esto nos regresó la profesión, la cual era programador. La imprimimos, ¿verdad? Y luego el método .then
siempre retorna una promesa, ¿ok? Entonces por eso le podemos llamar .den múltiples veces. Luego llamamos .den y una vez que se imprimió la primera, hacemos la llamada para la segunda y por último imprimimos pues la segunda profesión. Ahora te pregunto, ¿tú notas algún problema con este código? Dejo que pienses un poquito y luego respondo. Pues la respuesta es que el problema es el siguiente. Fíjate que en este momento estamos haciendo unas llamadas que son secuenciales. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos hacer la llamada a la getProfesión con el ID 2, ¿verdad? Antes de que se complete la 1, ¿verdad? Porque se completa la 1, lo imprimimos y luego es que llamamos a la profesión 2. Entonces fíjate de hecho que si nosotros llamamos en la consola, ¿verdad? Le damos aquí, fíjate que primero se imprime programador y luego diseñador, pero hay un espacio de tiempo, ¿verdad? Hay 200 milisegundos, ¿verdad? Que tenemos que esperar para pues imprimir la segunda profesión. ¿Cuánto tiempo se tarda entonces en ejecutar toda esta secuencia? Pues si te recuerdas, este getProfesión 1, ¿verdad? Si vamos a getProfesión se tarda 200 milisegundos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar esperando 200 milisegundos. Y luego tenemos que hacer otra llamada a getProfesión. ¿Cuánto se va a tardar esta segunda llamada? Pues 200 milisegundos también, ¿verdad? Entonces en total nos estamos tardando 400 milisegundos en ejecutar esta secuencia. ¿Por qué? Porque no ejecutamos la segunda llamada antes de que se complete la primera. Y si te das cuenta, pues nosotros no necesitamos esperar esta cantidad de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque getProfesión 2 no depende de la respuesta de getProfesión 1. Nosotros no nos importa, ¿verdad? ¿Qué retorna profesión 1? Porque no necesitamos esa información para pedir la profesión 2, sino que podemos pedir las dos simultáneamente. Y precisamente eso es lo que nos va a resolver Promise.all. Entonces, ¿cómo utilizamos Promise.all? Pues de la siguiente manera. Vamos a utilizar, ¿verdad? El objeto Promise, ¿verdad? Que es nativo del navegador. Y vamos a llamar al método .all, ¿ok? Esto es una función. Ahora, ¿qué se le suministra a Promise.all? Pues a Promise.all se le suministran un array, ¿verdad? Y en ese array, ¿qué tiene que haber? Pues tienen que haber promesas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las dos llamadas aquí. Vamos a poner aquí getProfesión 1, ¿ok? De hecho, vamos a copiar esto que tenemos aquí arriba. getProfesión 1, y luego getProfesión 1, pero vamos a cambiar esto por 2. Ok, entonces fíjate que estamos llamando entonces a nuestro método .all y le estamos pasando estos argumentos. Un array, ¿verdad? Y ese array tiene dos entradas. La primera entrada, pues, es la llamada a getProfesión con el ID 1. La segunda entrada es getProfesión con el ID 2. Y una vez que estas funciones son invocadas, retornan promesas. Entonces este array va a terminar pues con promesas. Una vez que le pasamos este argumento, pues podemos utilizar el método then. ¿Por qué? Porque promise.all retorna una promesa. Entonces, todas las promesas, pues sabemos que tienen el método then, ¿verdad? Que significa pues después, haz esto después, cuando te resuelvas. Y le vamos a pasar entonces una función en línea. Ahora, esta función en línea, vamos a ver qué recibe aquí, ¿verdad? Cuando se soluciona. Vamos a imprimir entonces esto que lo vamos a llamar respuesta. Pero vamos a imprimir esta respuesta para ver qué es respuesta, ¿ok? Entonces, si venimos para acá, para la consola, ¿verdad? Y le damos a run, pues fíjate que la respuesta fue esto que tenemos aquí. De hecho, déjame comentar el código que tenemos antes para no tener la consola contaminada. Vamos a llamarlo una vez más. Y fíjate cuál es la respuesta. Un array también, ¿verdad? Y ese array tiene en la primera posición, pues que tiene la resolución de la promesa getProfesión 1, ¿verdad? Que es una promesa que se resuelve con la profesión 1, la cual es programador. Y en la segunda entrada lo mismo, pero para la ID 2, que es diseñador. ¿Qué tal? Entonces ya vemos que promise.all se resuelve como un array que preserva el orden de las promesas que le pasamos como argumento. Ahora, te pregunto, ¿por qué esto es importante? Bueno, la verdad es que es algo importantísimo porque promise.all nos está permitiendo, ¿verdad?, sincronizar código. ¿Qué significa eso? Que bueno, nosotros hicimos dos llamadas, ¿verdad?, las cuales son independientes. No sabemos cuál se va a solucionar primero y cuál se va a solucionar después, ¿verdad? En este caso sabemos que se tardan 200 milisegundos ambas. Sin embargo,
en un contexto del mundo real, ¿verdad? Si estuviéramos llamando a un servidor, pues los tiempos serían distintos, ¿verdad? Porque depende del tiempo de la extracción de la base de datos y del tiempo de que se tardan los paquetes en viajar por el internet. En fin, el tiempo sería variable, ¿verdad? Y Promise.all nos permite, bueno, mira, tú tranquilo, tú haz tus llamadas, ¿verdad? Tú haz las llamadas. Y yo te aviso cuando obtenga la respuesta de todas las promesas que me estás pasando, ¿ok? Entonces yo voy a esperar que todas las promesas que me estás pasando dentro de este array se solucionen, ¿verdad? Y cuando todas se solucionen, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que te notifico llamando pues a el método, al callback, ¿verdad? Que me suministraste, a esta función que me suministraste por medio del método then. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto se tarda, verdad, en ejecutar este código ahora que lo refactorizamos a promise.o? Dejo que pienses y pues la respuesta es 200 milisegundos. Es la mitad del tiempo. Antes eran 400, ahorita son solo 200. ¿Por qué? Vamos a repasar cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora para ver la diferencia. Fíjate que antes hacíamos la primera llamada, ¿verdad? Primera llamada. Esperábamos 200 milisegundos, ¿verdad? Una vez que esos 200 milisegundos pasábamos, hacíamos la segunda llamada, ¿verdad? Esperábamos 200 milisegundos y ahora es que imprimimos el resultado. Imprimimos, ¿ok? Entonces, fíjate que primera llamada, esperamos, segunda llamada, imprimimos, esperamos y por último, imprimimos el resultado. Ahora, la secuencia para promise.all se ve distinta. ¿Por qué? Fíjate cómo lo hicimos. Hicimos primera llamada y segunda llamada simultáneamente. Hicimos ambas llamadas sin esperar una por la otra. Por lo que luego esperamos, ¿verdad? Por la primera llamada esperamos 200 milisegundos. Pero durante esos 200 milisegundos que estamos esperando por la primera, también estamos esperando por la segunda, ¿me entiendes? Porque ambas llamadas se hicieron simultáneamente. La segunda no dependía de la primera, ¿ok? Entonces, ambos 200 milisegundos están transcurriendo simultáneamente, por lo que al final convergen, ¿verdad? Y solo tenemos que esperar esos 200 milisegundos porque están ocurriendo paralelamente, ¿verdad? No están ocurriendo secuencialmente. Y por último, entonces, imprimimos. Por ende, solo tuvimos que esperar 200 milisegundos. Ahora, quiero, pues, para dejarte esto claro, cambiar una pequeña cosita aquí. Supongamos que la primera llamada se tarda 200 milisegundos, ¿verdad? Pero la segunda se va a tardar 600 milisegundos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees que se tardaría entonces en ejecutar nuestra promise.o, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar antes de poder imprimir el resultado? Y la respuesta es que vamos a tener que esperar 600 milisegundos, ¿ok? ¿Por qué? Fíjate lo que va a ocurrir. Promise.all va a hacer la primera llamada, ¿verdad? Y va a esperar 200 milisegundos y se va a resolver, ¿verdad? Esa promesa se va a cumplir. Perfecto, esta promesa se cumplió. Sin embargo, la segunda promesa, ¿verdad? Esta se tarda más. Por ende, Promise.all no hace nada. Él dice, ok, se cumplió una de las promesas, pero la segunda todavía no se ha cumplido. Así que me quedo tranquilo. Y él va a esperar, ¿verdad? A que esa segunda promesa que se puede tardar, pues, X cantidad de tiempo, en este caso se está tardando 600 milisegundos, cuando esa se cumpla es que vamos a imprimir, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre cuando hay tiempos distintos, ¿verdad? El código se va a tardar, ¿verdad? Va a esperar la cantidad de tiempo que se tarde la llamada, que es más lenta, ¿ok? Y la que toma más tiempo. Entonces ya sabes, entre estas dos, pues se tardaría 600 milisegundos en ejecutar. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Feliz año. Si tienes cualquier duda sobre las promesas y sobre todo este tema de la sincronía, no dudes en dejarla en los comentarios, que con mucho gusto las respondo. Y pues nada, acuérdate de suscribirte porque durante todo el 2018 pues vamos a seguir expandiendo y seguir trabajando fuertemente sobre todo el mundo de la programación web, con Node.js, JavaScript, emprendimiento digital, en fin, muchos temas, muchas cosas se vienen en el 2018. Así que nada, nos estamos viendo. ¡Chao!